Bienvenidos a Hijos de la Política HDP. En este nuevo horario, ahora nos vamos a encontrar todos los domingos a las 10:30 de la noche. Y hoy vamos a hablar de algo que apenas empieza. Ya hay una manifestación convocada para los ciudadanos este próximo 16 de enero a las 3 de la tarde. Y hoy me encuentro con sus organizadores. Van a poder encontrar sobre esta manifestación en las redes sociales con el hashtag Esto apenas empieza, aquí estamos. Hoy me acompañan Quique Godoy Forno, él es el organizador de la manifestación, también es fundador y coordinador de Yo Asumo, del movimiento El Dueño de Guate, de Reciclatón y un activista político bastante conocido entre los jóvenes. Y Lucía Mendizábal, quien es una ciudadana indignada, fue miembro fundadora de Renuncia Ya, el movimiento que también coordinó las marchas que se llevaron a cabo este año. Muchísimas gracias, Lucía, Quique, por estar aquí con nosotros y gracias también por estar tomando la iniciativa a algo que se venía hablando y que se sigue hablando en las redes sociales, sobre todo esta semana, que fue el escándalo y la manera en que Jimmy Morales manejó el escándalo de copy-paste de su asesor, el licenciado Lam. Creo que empiezan las dudas de decir, tenemos un presidente sin experiencia, pero que tampoco está tomando las decisiones firmes que los ciudadanos veníamos esperando desde las manifestaciones del año pasado. Tenemos un Congreso donde también los escándalos de Alejos, de Daniela Bertranena, la diputada Flash, que estuvo 24 horas, nos dan a entender que nuestra institucionalidad está quebrada y que a pesar de que cambiamos a ciertos personajes, las reglas del juego todavía no se han cambiado. Entonces, Quique, contanos un poco cómo nace la iniciativa de decir, vámonos, el 16 de enero, que para mantener la tradición de los sábados, otra vez a convocar a la ciudadanía a que se vayan a presentar. Pues mira, precisamente inició con conversaciones de varios de los que ya habían estado organizando manifestaciones en el parque. Incluso ahí está Gabriel Buer y los compañeros de CEU, y también con Lucía. Pero veníamos hablando de que había que hacer un mensaje, digamos, contundente y fuerte. Incluso lo lanzamos antes de la elección, entonces no es un tema con Jimmy, digamos, sino que era un tema de no importa quién quede, decíamos. Hay que mandar ese mensaje y decir, aquí estamos, y esto apenas empieza. Porque como lo hemos venido viendo, eso es un proceso de transformación inmenso que se viene dando. Y tenemos que entender que es un cambio cultural, al final de cuentas, lo que estamos viviendo, porque hace algunos años el tema del copy-paste hubiera pasado desapercibido. Sí. ¿Quién no ha hecho un copy-paste, digamos? Hubiera sido el mensaje y hubiera pasado como que nada. Sí. Hoy eso es noticia y esos son titulares y eso está en todos lados. Entonces es un proceso de cambio cultural que hemos venido trabajando y está funcionando, se está viendo, digamos, el resultado de esto que se venía dando. Y por lo mismo teníamos que dar ese mensaje fuerte este 16 de enero. Al inicio hablábamos de que el mismo 14, que es la toma de posesión, se diera, pero por cuestiones de logística y de hacer esto algo realmente fuerte, digamos, que sea siempre la tradición de los sábados a las 3 de la tarde en el parque. Claro, pues una hora que también más personas tienen la disponibilidad de ir y por supuesto la invitación a todas las personas que nos están viendo para que el 16 de enero sean parte de esta manifestación. Lucía, tú estuviste como parte de los ciudadanos que movilizaron Renuncia Ya. Cuando empezaron, ¿cuáles eran sus objetivos y cómo a través del tiempo esto se fue transformando? ¿Y cómo ahora, después de un año, lo ves en retrospectiva y cuáles crees que fueron los logros que más se alcanzaron? Bueno, cuando nosotros empezamos, la verdad es que fue una válvula de escape. Nosotros estábamos, igual que todos los ciudadanos guatemaltecos, queriendo demostrar nuestra inconformidad con todo lo que estaba pasando en el gobierno. Y eso tuvo eco en todas las personas que posteriormente se presentaron ahí. Nosotros nos lo platicamos muchísimo y pensábamos que no era, el Renuncia Ya no era solo renuncia a Rosana Valdetti, renuncia a Otto Pérez Molina, renuncia a toda la gente del gobierno, porque además eso iba a tomar muchísimo tiempo, sino que era también nosotros, ciudadanos, renunciemos ya a la apatía, renunciemos a la indiferencia, renunciemos a nuestros pequeños actos de corrupción. Yo constantemente estoy posteando eso en Facebook, ¿verdad? Acordémonos que de cositas que nosotros hacemos, a veces
empujados por el sistema y a veces porque es la vía más fácil, pero que al final del día nosotros nos sentemos y digamos, bueno, ¿qué hice yo el día de hoy? Porque si no cambiamos nosotros, como decía aquí, que de adentro hacia afuera, ¿cómo podemos nosotros pedir que tengamos personas en el gobierno que funcionen como nosotros queremos que sea? Es pedirle a los otros que hagan algo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Y pues pensamos que lo que más ha cambiado en Guatemala es que la gente ya tiene percepción de cuáles son las cosas que nosotros no podemos dejar pasar. Precisamente no podemos quedarnos apáticos sin contribuir. Antes de las manifestaciones era lo político, nadie lo quiere, eso es para gente sucia, eso, ¿verdad? Yo no me quiero mezclar con eso. Y ahora los ciudadanos honrados nos tenemos que involucrar en política y en civismo, porque no es solo la parte política, sino también la parte cívica de fiscalización, de educación, de pues todas las cosas que hacen falta. Y si nosotros no somos parte de, entonces estamos siendo cómplices de todo lo malo. Y eso para mí es el logro número 1 de todas las movilizaciones que se han hecho. Y quede quien quede, aquí estamos. Es algo que también hemos dicho en este programa desde el primer día. Todos somos hijos de la política y la política es nuestra mamá. Y como mamá de todos, pues ella tiene hijos que son descuidados, hijos que son corruptos, hijos que son deshonestos, pero también tiene hijos que son transparentes, hijos que son honrados, hijos que son trabajadores. Y lo que había pasado en Guatemala es que los buenos hijos de la política la habían abandonado y entonces obviamente los malos hijos de la política tomaron parte dentro de nuestras instituciones y se volvió más fácil hacer negocio a través de la corrupción y con el dinero público que uno por su cuenta poner su negocio, salir adelante por sus propios medios, arriesgando su propia plata. Llegó un momento donde en Guatemala el negocio más fluido y más eficiente era la corrupción, que cualquier cosa que uno quisiera hacer, si pagaba una mordida, entonces se le agilizaba el trámite a menos tiempo, a más rápido. Tenemos un sistema de incentivos perversos que no ha cambiado a pesar que cambiamos a la gente. Por incentivos perversos me refiero a que las leyes incentivaban al funcionario público a ser corrupto porque es más fácil hacer plata. Por ejemplo, si soy un policía recibiendo mordida, que a veces las mordidas son del mismo tamaño que mi sueldo o incluso más que mi sueldo, o el burócrata en la ventanilla, le era más fácil hacer dinero diciéndote que le pagaras por un trámite y la agilización del mismo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer los guatemaltecos es incentivar al funcionario público a ser la mejor versión de sí mismo, a que el funcionario público cuando vaya a trabajar se sienta digno del trabajo que está haciendo y le vea un mérito a hacer bien las cosas, a servir al ciudadano y a ganar más dinero conforme más eficiente sea. ¿Cómo crees tú, Quique, que la manifestación del 16 de enero puede hacerle por parte de los ciudadanos para empezar a cambiar esos incentivos perversos? Pues mira, buena parte del mensaje es cabalmente cómo logramos institucionalizar esa lucha contra la corrupción o ese empuje hacia una cultura más transparente. Porque lo que estabas diciendo es muy atinado y el sentido es de que aquí el premio era mientras no me cachen no hay clavo, o el más buzo era el que evitaba que lo cacharan. Entonces, como ahora el tema ¿es positivo o es bueno que te cachen haciendo las cosas bien? Exacto. ¿Cómo logras que ahora ese sea el enfoque? Y que cabalmente era lo que estábamos hablando, de que no solo es el tema de las leyes que se tienen que hacer, sino que es ese tema de cómo se vuelve cultura esto, cómo estas actitudes se pueden premiar. Porque, digamos, si agarramos el ejemplo de ahorita, con todo lo que ha caído, toda la corrupción institucionalizada que vino a caer con el tema de la CICIG, el MP, las manifestaciones, ¿cuántas leyes se cambiaron de mayo para acá, digamos? Ni una ley se cambió. No. ¿Qué fue lo que cambiaron? Personas, actitudes, cultura que se empezó a institucionalizar en estos lugares. Entonces, nuestro trabajo como ciudadanos a partir del 16 e incluso desde allá es cómo logramos ir institucionalizando esas herramientas para que la cultura sea la que está a favor de la transparencia y en contra de la corrupción.
con el hashtag Esto apenas empieza, y aquí estamos. Ustedes también pueden ser partícipes de esta manifestación que se va a llevar a cabo este próximo 16 de enero a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Central. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más en Hijos de la Política para establecer esa agenda ciudadana que le va a marcar el paso a funcionarios públicos que ya nos están demostrando están un poco perdidos en cuanto a cómo cambiar esas reglas del juego para empezar a premiar al que se porte bien, al que lo cachemos haciendo bien las cosas y al que realmente se sienta feliz de ser un funcionario público sirviendo a la ciudadanía. Pues vamos con más. No más rutinas de ejercicios, dietas extenuantes o productos que solo adelgazan su bolsillo. Plasma Whey Control 2.0, el único con bloqueador inteligente. No solo elimina grasa a través de la sangre, sino que también la bloquea y evita que se vuelva a acumular en nuestro cuerpo. He bajado 20 libras en tan solo 4 semanas. Y ahora que como de todo, ya no engordo. Plasma Whey Control 2.0 acelera su metabolismo, mejora la función renal, reduce la ansiedad por comer y oxigena la sangre dándole más energía. Bajé 10 libras en 2 semanas. Es que no lo podía ni creer. Sin dieta, sin ejercicio, sin hacer nada. Desde ahí la vida me ha regalado cosas. Me ha dado una linda familia, un buen trabajo, una salud envidiable y me ha quitado 40 libras de amargura. Obtenga resultados inmediatos con solamente 2 cápsulas de Plasma Whey Control 2.0. Pero aún hay más. Recibirá adicionalmente Plasma Up Reducer, un reductor de grasa exclusivo para la zona abdominal. No pierda más tiempo, que esta oferta es por tiempo limitado. ¡Llame ya! Con el hashtag Esto apenas empieza, los ciudadanos guatemaltecos ya se están organizando para empezar a marcar la agenda que cambie las reglas del juego y empecemos a premiar a nuestros funcionarios públicos que hagan las cosas con eficiencia y transparencia. Hoy me acompañan Quique Godoy Forno y Lucía Mendizábal en este estreno de nuevo horario de HDP, ahora todos los domingos a las 10:30 de la noche. Hemos hablado a lo largo del programa la agenda ciudadana, lo que debemos cambiar, la necesidad que tenemos de que el funcionario público, así como en las empresas pasa que a los empleados se les premia por ser más eficientes, pues al funcionario público hay que empezar a premiarlo, porque la corrupción era un premio. La corrupción era el premio al vivo, al que no hacía bien las cosas, al maestro que en lugar de dar clases protesta, al médico que también con los pocos insumos que tiene, si logra vender algo ahí para tener plata. Empezamos a tener a personas incentivándose de hacer las cosas mal. Y ahora a los ciudadanos nos toca marcar la pauta de decirle a los funcionarios qué es lo que hay que cambiar en nuestras reglas del juego. Se han propuesto varias cosas. Hay gente que habla de reformar la ley de servicio civil para que los sueldos ya no se den por antigüedad, sino por mérito y por resultados. Hay gente que habla de reformar la ley electoral y de partidos políticos para que los diputados ya no sean electos por listas, sino que sean electos individualmente. Hay gente que habla de cambiar la ley de compras y contrataciones, porque la manera en que el Estado compra las cosas es un nicho de corrupción. Hay gente que habla de eliminar los pactos colectivos. ¿En qué debería de enfocarse la ciudadanía para tampoco perder a los funcionarios en tantos mensajes a partir de, digamos, este 16 de enero, en la opinión de ustedes? Quique. Pues mira, en tema de reformas hay un montón de temas, como tú estabas tocando, varios de ellos, incluso hay una lista extensa pues, de temas que se tienen que ir cambiando. Lo que tenemos que entender es que la política está viva, pues va a seguir cambiando para toda la vida, no va a quedar nunca algo ya perfecto y estático, que así va a ser para siempre, sino que es algo que va cambiando conforme vayan cambiando nuestras creencias, nuestras actitudes, y otra vez lo que estábamos hablando, lo que nosotros consideramos como lo positivo o lo bueno en nuestra sociedad. En temas a enfocarnos, lo que pensamos que se debería de hacer es enfocarnos en temas que vayan a institucionalizar, como estábamos hablando, el tema de la lucha contra la corrupción. Pues eso era lo que se venía hablando desde Renuncia Ya hasta la fecha. El tema es cómo logramos de que la corrupción sea algo que se castigue y que la gente sepa que si hace un acto corrupto con el dinero del pueblo, que es lo más sagrado que hay, pues va a haber un castigo, que lo tenga por sentado, que así va a ser. Así ya logramos tener gente que realmente quiera llegar ahí para poder servir a la población. Entonces ahorita en este momento yo no te puedo decir, esto es la agenda que queremos. Lo que sí queremos es que de aquí a enero lograr ya tener una agenda para poder decir, en esto nos queremos enfocar,
que si vamos a querer fortalecer el MP, y esa va a ser parte fuerte de lo que se quiere hacer, pues nos enfocamos en eso. Que si se quiere fortalecer la Contraloría General de Cuentas, pues nos enfocamos en eso. Entonces serían unas 3 o 4 cosas en las que nos podemos enfocar como ciudadanía, como la plaza, para poder empezar a institucionalizar este cambio que se ha venido dando y que se ha venido pues manifestando y materializando a través de la plaza, ¿verdad? Lucía. Yo estoy de acuerdo totalmente con Quique. Además creo que para mí una de las cosas que tienen prioridad en este momento y no deberíamos de esperar hasta el próximo gobierno es el fortalecimiento del organismo judicial. No es posible que tengamos a los jueces de impunidad sacando libres a otros jueces que ya han sido puestos en prisión y que la ciudadanía nos quedemos de brazos cruzados. Eso yo creo que tenemos que empezar a hacer presión. Los temas de las leyes indudablemente, pero no las leyes que ellos quieren impulsar, me refiero al Congreso, sino que las leyes que son a favor de la ciudadanía y del país en general, que tienen que ser leyes estudiadas, trabajadas. Hay que trabajar en nuevos proyectos de leyes y hay que hacer una agenda que habría que presentarle al nuevo presidente electo y debe de haber una auditoría ciudadana muy fuerte, constante. Yo no digo estar constantemente en la plaza, pero recordarnos que la plaza está ahí, sí, y que no podemos dejar pasar nada, porque en el momento en que nosotros dejemos pasar una sola cosa es volver al pasado, y eso ya no, ya ninguno queremos eso en ninguna parte. Hablando de volver al pasado, a mí me gustaría que habláramos un poco de lo que se necesitó para estar hoy acá. Ahí, por ejemplo, tenemos unas imágenes de lo que hicimos hace 4 años entre Quique, AJ, estaba Rodrigo, estaba tanta gente que se juntó para armar un movimiento que se llamaba El Dueño de Guate Soy Yo. Y pues ahí tenemos algunas fotos de estar en la plaza y la consigna era busco empleo, la consigna era el funcionario público es tu empleado, tú eres el dueño de este país, tú eres el que decide a quién pones ahí, y eso fue en las elecciones del 2011. Se armaron varias manifestaciones, hicieron marchas, esta gente organizó a las 4 de la mañana ir a desplegar cartones que decían busco empleo en todos los mupis y todas las vallas de todos los candidatos. Y realmente fue un ejercicio muy bonito. El año 2011 fue el año con mayor asistencia a las urnas desde 1985 hasta ese entonces. Evidentemente, el dueño de Guate no es capaz de cuantificar cuánto de eso fue por las acciones que se hicieron. Así como este año, cada uno y todo lo que hizo en sus redes sociales no puede cuantificar cómo eso contribuyó a que un candidato que pensaba que le tocara no le tocó y se rompió un mito de 30 años. Es decir, los jóvenes que participan no van a poder medir cuánto de su participación influyó en el cambio, pero sí que es verdad que ya en Guatemala se venían cocinando cosas como Yo Asumo, El Dueño de Guate Soy Yo, Guateámala. ¿Qué tanto contribuyó eso a que en el año 2015 hubiera un despertar, en la opinión de ustedes? Pues yo siento, como estabas hablando, ha venido creciendo, digamos, ese tema de participación cívica, participación incluso con el tema de voluntariado. Y yo siento que todo esto ha venido sumando al resultado que se estaba dando ahorita, que poco a poco sentíamos una corresponsabilidad, digamos, de lo que estaba pasando, porque yo siento que mucho era el tema de señalar la corrupción como algo totalmente ajeno a nosotros. Cuando aceptamos que la corrupción es parte de nosotros y nosotros somos parte del sistema y de lo que está pasando y que tenemos la posibilidad, digamos, o la oportunidad de crear algo diferente o cambiar el tema de corrupción, porque muchos dicen corrupción es robar el dinero público, pero corrupción empieza desde acciones tan pequeñas en la casa o en el carro o en el trabajo. Pues, contradía o hablarle a un amigo para que un trámite salga más rápido, que uno no dice, no, eso no es corrupción, si es solo que alguien es legal, no es ilegal, pero es corrupción, aunque sea en una mínima parte, y si nosotros agarramos conciencia de eso. Y con eso va el mensaje de Esto Apenas Empieza, digamos, porque Esto Apenas Empieza es un cambio cultural, lo que se ha venido sembrando y que está dando frutos y que
si queremos que ya esto crezca como algo totalmente sostenible y de largo plazo, tenemos que terminar de sembrar esa cultura. Claro, porque el político antes de llegar al Congreso, a la alcaldía, al ministerio, tuvo una casa, tuvo una abuela, tuvo una mamá, tuvo un trabajo, tuvo un automóvil. Y dentro del automóvil, dentro de la casa, dentro de ese trabajo, con los familiares, o era corrupto o no era corrupto. O sea, uno no llega a corromperse al poder. Lo que pasa es que, obviamente, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, el dinero no cambia a las personas, solo les hace más fácil ser quien verdaderamente ya eran antes de tenerlo. Entonces, si uno no tiene valores y si uno no es íntegro, con el dinero del pueblo no va a tener valores y no va a ser íntegro. Y todo lo contrario. Pero ese es el cambio cultural, que también el funcionario público no diga, ah, bueno, por agilizar el trámite voy a ganar plata, sino voy a ganar plata porque si soy eficiente en mi trabajo, mejor me va. ¿Qué recomendaciones le dan entonces a las personas que están viendo el programa, que quieren ir a la manifestación? ¿Qué se debe llevar a la manifestación? ¿Con qué actitud hay que ir? Si hay gente que tiene propuestas, que las lleve escritas. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el espíritu de esta manifestación luego de un año de estar viendo un ejercicio similar, para ahora entonces dar ese siguiente paso y decir, vamos a protestar, pero también vamos a proponer? Excelente, mucho siento yo que viene con el mismo espíritu de todo lo que venía con renuncia allá, justicia allá y todo este movimiento. El mensaje, al final de cuentas, en enero no es un mensaje de ataque, porque muchos lo estaban tildando de, mira, pero si ni siquiera ha empezado, ni siquiera está ya gobernando y ya le están atacando, digamos. Entonces el mensaje era aclarar de que esto no es un ataque, no vamos a ir ahí a atacar a una persona, a nuestro presidente, sino que el mensaje es para todos los que fueron electos y para todos los que están trabajando para nuestro gobierno, porque si te das cuenta, muchos de los problemas que han pasado no han sido por personas que fueron electas. La red esta de Gustavo Alejos fue el electo, era una persona que logró incrustarse en el sistema con personas que trabajaban para las personas que elegimos. Claro. Entonces, al final de cuentas, el mensaje no tiene que ser contra una persona o solo contra los que han sido electos, sino que es contra todo este sistema. Entonces, ¿cómo el mensaje al final de cuentas es estamos aquí, ya sea para apoyarlos en esta dirección que estamos tomando, que es en contra de la corrupción, o estamos aquí para hacerles la vida imposible si realmente quieren seguir con el sistema actual y seguir fortaleciendo los poderes que ya estaban ahí metidos, o si le quieren devolver otra vez el poder a la ciudadanía y el beneficio del gobierno que sea para la ciudadanía de nuevo. Información completa del acontecer nacional. Los detalles del espectáculo mundial. Lo mejor del deporte nacional e internacional. Hechos Guatemala, lunes a viernes, 8 de la noche. La capital del entretenimiento reúne a los mejores artistas para una noche histórica. Desde Las Vegas, con toda su magia. La música nos une en la 16ª entrega del Latin Grammy, solo por TV Azteca Guate. Continuamos con más en HDP, estrenando nuevo horario, ahora todos los domingos a las 10:30, hablando sobre la manifestación que se viene este 16 de enero, hashtag esto apenas empieza, con Quique Godoy Forno y Lucía Mendizábal, ambos súper activos durante todo este año 2015 y ya con ansias de arrancar el 2016. Hay dos temas que me gustaría tocar, sobre todo porque antes de corte tú hablabas de la necesidad que tenemos de tener funcionarios que tengan sueldos dignos por hacer un buen trabajo y que los que no han hecho un buen trabajo pues también se despidan, se vayan, reciclen y dejen participar a nueva gente. La semana que acaba de pasar también fue conocida, aparte de por el escándalo del copy-paste del licenciado Lam, porque el grupo Anonymous GT, muy conocidos en internet, convocaron para ir al Congreso el 5 de noviembre a oponerse contra el dinero que el Congreso le iba a dar a los convivios de los sindicatos de gobierno. Dijeron, es inaudito que, por ejemplo, el San Juan de Dios esté cerrado por falta de insumos y que ahora el Congreso va a decretar miles de quetzales para que todos los sindicatos de gobierno, incluidos los de educación, salud, el mismo convivio del Congreso, se lleven a cabo. Entonces,
tenemos hospitales cayéndose y todavía se está decretando dinero dentro de este año donde la corrupción colmó tanto dinero para los convivios navideños. Para el funcionario público común y corriente, que tal vez no tiene un superpuesto ni aquellos poderes de mando y decisión, ¿cuál debería de ser la reacción ante este tipo de cosas, Quique? Mira, yo aquí con este tema, yo lo único que quisiera decir es, cabalmente puedo ver el tema ese de cambio cultural que veníamos hablando, pero yo siento que uno tiene que estar consciente, si lo comparamos con una empresa, la condición en la que está la empresa económica para decir, podemos gastar X cantidad para celebrar. ¿Celebrar qué, diría yo, en un año como este, como estabas diciendo, con el tema de ese colmo de corrupción? Pero yo lo quisiera dejar hasta ahí, es tema hasta cierto punto de conciencia, siento yo, tanto de la toma de decisión de diputados como de la toma de decisión de los sindicatos y de los líderes sindicales que están pidiendo este dinero para esta celebración. Que otra vez te digo, celebrar, no sé qué en tema de este año de corrupción. Pero quisiera ir al tema de poner un ejemplo con este tema de cómo pasamos de leyes o un empuje jurídico para poder establecer cultura. Y es me contaba a mí mi papá ponerle el tema de cómo antes en la Avenida de la Reforma cualquiera se podía parquear encima de la Riate Central, digamos, y eso era la norma, era lo común, era lo normal. Yo no lo viví, me lo contaron, ¿verdad? Pero yo sé que la gente vivió esa parte. Yo que viví, para mí es ridículo pensar que uno se debe parquear en el Arriate Central de la Reforma. Entonces, ese tipo de cambio cultural es lo que estamos hablando. ¿Cómo se dio? Hubo en ese momento el tema del famoso cepo, ¿verdad? Se inició en ese momento, se colocaron bordillos, se jardinizó y todo el tema, y hubo una protesta fuerte contra los que estaban a favor de que eso siguiera siendo como era. Entonces, hubo el tema, ponerle jurídico, ¿verdad? O legal, de la parte del cepo, de poner un que era castigo. esa restricción y decir, hay certeza de que si te pones ahí va a haber este castigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Para las siguientes generaciones ya simplemente lo tomamos como algo normal. Es normal no parquearse ahí, es normal no irse a subir ahí, como el tema de la corrupción, que eso es lo que nosotros sentimos. Este es el momento justo en el que estamos, donde está la CICIG, el MP, con el cepo, que podemos fortalecer ese cepo, pero al mismo tiempo como ya las generaciones que vienen van a ver el tema de corrupción y transparencia y todo esto mucho más claro de cómo se venía viendo hasta la fecha. Con certeza de castigo, nunca jamás va a volver a ser normal la corrupción. Lucía. Pues con relación a lo del convivio, yo pienso que si la gente de gobierno quiere celebrar, que tienen todo el derecho de celebrar, que hagan cooperacha, ¿verdad? Que cada quien lleve un plato y lo celebren, porque pues uno está en pleno derecho de celebrar lo que uno quiere, pero sin esperar que el gobierno les dé fondos, porque hay otras personas que necesitan esos fondos muchísimo más y tenemos que tener conciencia. Con el tema de la corrupción, definitivamente, hay países como en Alemania donde están las personas que caminan y a un lado va la parte donde va la ciclovía, y si uno camina en la ciclovía, se paran los alemanes y le dicen, ¿usted por qué va caminando en la ciclovía? Eso es prohibido, está atropellando los derechos de los ciclistas. Y eso es lo que tenemos que pensar, en qué momento nosotros empezamos a atropellar los derechos de los demás. Y eso debe ser el compás que nos guíe a nosotros hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Tener conciencia. Muchísimas gracias, Lucía, muchísimas gracias, Quique, por haber estado hoy en el programa. Yo espero que esto contribuya a que más personas se presenten el 16 de enero a las 3 de la tarde en la plaza con sus pancartas, con sus ideas, con sus propuestas, porque nosotros mismos, yendo a los servicios públicos, a solicitar un trámite, a hacer cola en un hospital, a ver cómo están las escuelas, también empezamos a generar ideas y creatividad de cómo pudieran las cosas ser mejor, cómo podemos incentivar a los profesores a tener salarios dignos, cómo podemos incentivar a nuestros funcionarios de salud, nuestros policías, jueces. Nosotros mismos somos los primeros generadores de ideas, así que yo les agradezco en nombre de los guatemaltecos que queremos seguir en esto por haber tomado la iniciativa, y esperemos el 16 de enero sea todo un éxito, porque como ustedes dicen, pues esto apenas empieza. Así que muchas gracias, y a ustedes en casa, ya lo saben, un verdadero hijo de la política
Política se mantiene vigilante para ir acompañando el proceso de gobierno, así que esperamos a verlos a todos en la plaza el próximo 16 de enero, ya que siempre nos acompañen aquí en HDP. Que estén muy bien.